jornada de artesanías, una mesa que va a ligar esa artesanía que tenemos en nuestra provincia a uno de los ejes vertebradores de nuestra historia, de nuestra geografía, como es el Camino de Santiago. Para eso contamos con un artesano, como podría ser de otra manera, que es Manuel Viana, que viene desde Hinojosa, es maestro artesano en forja, el presidente de la Asociación de Amigos del Camino Mozárabe de Santiago en Córdoba, Isidro Rodríguez, y como moderador, guión de esta pequeña mesa va a estar Juan Niza, periodista, que ha tenido la deferencia de venir hoy a Castro de Río. Hombre, encantadísimo. Y de estar con nosotros, porque además me ha chivado Isidro, que ha sido parte importante en la historia de la asociación en Córdoba, en la historia del Camino Mozárabe en estos últimos años. Como ya decíamos, la importancia del camino que va creciendo cada día más en los caminos del sur, por sus especiales características, están adquiriendo cada vez más presencia, no solo en la parte humana, ¿no?, con la presencia de muchos peregrinos, sino también en la parte de involucrando instituciones, y nos faltaría un poco la presencia de este otro sector, como es la artesanía, cosa que en los caminos del norte, sobre todo en Galicia, Asturias, País Vasco, Cantabria, la artesanía está cada vez más ligada a ese camino, y lo cual garantiza, ¿no?, una serie de resultados económicos, que al final lo deseable, lo que quiere el artesano es vender sus piezas y ponerlas en el mercado. Yo, si me va a permitir más, sí, Juan, encantadísimo. Primero ¿sí? Le demos la palabra al artesano, un artesano que está en una ciudad, en un pueblo, ¿no?, como Hinojosa, lejano geográficamente a la campiña cordobesa, pero cercano siempre, porque él lleva viniendo a Arsolea muchísimos años, conoce perfectamente nuestra feria, nuestra idiosincrasia. Yo he tenido la oportunidad de estar en su taller y allí en Hinojosa. Bueno, pues quería invitar a Manuel a comenzar un poco haciendo una reflexión, ¿no?, sobre el cómo deberíamos, quizás, o cómo debería, como artesano, qué desearía del camino y de la artesanía, cómo desearíamos ligarlo para que en el futuro sea una fuente, ¿no?, de riqueza, no solo en lo económico, sino también en lo cultural, ¿no?, atrayendo visitantes, atrayendo a todo lo que envuelve al Camino de Santiago. Pues buenas tardes. La forma para ligar el Camino de Santiago con la artesanía, yo la veo muy relacionada, porque la artesanía es como el mismo Camino de Santiago, es un viaje al interior de la persona. Entonces, publicitar el tema de los talleres artesanos, donde están ubicados, a lo mejor junto con las indicaciones del Camino de Santiago, sería una buena idea en ese aspecto. Y ya que va el peregrino, va por el camino, también puede llegarse a visitar esos talleres, y así pues él mismo hace ese viaje a su interior, enriqueciéndose. Lo veo yo de esa manera. De hecho, tu trabajo es así, se trata de un camino interior. Estamos. Pues muchísimas gracias, Antonio, por la presentación. Lo primero que quisiera decir era felicitar también a la propia feria, que son muchos años con un éxito y con un nivelazo, hay que utilizar ese término. Felicitarle por haberlo mantenido en este año tan difícil, en un formato a contracorriente, pero como hay que hacerlo, y felicitar de nuevo a Antonio por ser esa parte organizativa cercana, ¿vale? Y bueno, y ya la última felicitación también por la idea de unir justamente dos potencialidades tan grandes para Castro de Río, como son la artesanía y el camino mozárabe. Ahora mismo estamos pasando tiempos un poco difíciles, pero bueno, ya se ha visto cómo el camino mozárabe ha reactivado un poquito la actividad
incluso económica desde aquí. El Camino de Santiago del Sur, el Camino Mozárabe, ha reactivado un poco la hostelería. Había muchísimos proyectos y lo sigue habiendo y hay que retomarlos dentro de lo que se pueda. Pero bueno, para hablar un poquito de esto y hacerlo un poquito, porque es muy amplio, para hacerlo un poquito más ordenado, si os parece, hablamos un poquito del pasado, un poquito del presente y un poquito del futuro. Ayer me sugirió Isidro un subtítulo para esta última mesa de trabajo, ¿no? Sensaciones e ideas, y vamos a hablar de, si puede ser, de eso, de sensaciones, de algunos hechos históricos que nos van a sacar la sonrisa, ¿no? Y de ideas, que esto sea también tenga un pozo práctico y que nos sirva para empujarnos incluso y salir un poquito de, a ver si nos puede dar un empujecito para salir de la crisis, ¿no? Hablando del pasado, pues nadie mejor que Isidro, que profesor de historia, el mejor conocedor de la historia jacobea. Sí, la cosa es así, de Córdoba y parte del extranjero. y bueno, el presidente también de la Asociación del Camino de Santiago de Córdoba, de la Casa de Galicia, en su época más brillante. Gracias a ti. Vamos a hablar, por ejemplo, del pasado, artesano y aunque nos remontemos a los propios tiempos fuertes del camino francés en el siglo XI. Primero, bueno, agradecer al Ayuntamiento de Castro del Río, muy especialmente a su técnico Antonio Morales, que haya contado con nosotros. Sabemos que él es nuestro gancho en Castro del Río con respecto al Camino Mozárabe, y tú lo sabes porque también eres parte de nuestra asociación, ¿no? Y bueno, agradecerle que haya contado con nosotros para un tema aparentemente tan singular como unir Camino de Santiago con artesanía, ¿no? Pero que luego uno se pone a pensar, y hablando incluso con Manolo Ruiz de Viana, ¿no? Magnífico artesano, gran pensador, ya verán cómo tiene ideas muy interesantes sobre la filosofía, un poco la esencia del arte, de la creación. Y bueno, hablando de todo esto, digo, pues tiene mucho que ver, claro que tiene que ver, pero claro, para esto hay que remontarse al pasado, como dice Juan, el moderador, ¿no? Y remontarse al pasado, antes de nada un inciso, antes habéis comentado, decía que estamos en tiempos de pandemia, que el camino parece que está un poco ahí, un poco fluyendo levemente. Pues esta tarde ahí, tomando café, hemos visto pasar 3 peregrinas en bicicleta extranjeras, con un ánimo y un garbo increíble, tanto que le aplaudieron los que estaban sentados. Un peregrino, me da la impresión de que extranjero, por el aspecto y por fin, y que estaba también tomando un café ahí hace un rato esta tarde, un peregrino con su mochila en el suelo, y me comentaba hace un rato también esta tarde el director del instituto, Antonio Herencia, que había visto también otra peregrina, no sé dónde del pueblo, 5 peregrinos en un momento de pandemia, o sea que es que el camino sigue vivo, y eso es importante. Bueno, pero no vamos a hablar del presente, me toca ahora hablar un poco del pasado, y ahí sí quería un poco, si me lo permitís, hacer lo más rápidamente posible, tengo la idea un poco más ordenada, y aquí en esto. Bueno, primero, ¿qué importancia tuvo, remontándonos a la historia, el Camino de Santiago en el desarrollo de la artesanía y por ende del comercio en la Edad Media? Bueno, aquí hay una cosa que está clara, y es que a lo largo de la historia, ahora y antes, las peregrinaciones, en las peregrinaciones no todo es fervor religioso, no todo es religión, también hay una faceta mercantil, y ahí entraría lo que vamos a hablar hoy. La ruta de peregrinación a Santiago, desde la Edad Media, desde su comienzo, se convirtió en la gran vía comercial del norte de España, ¿eh? Eso no hay que olvidarlo. En plena Edad Media, en los siglos XI, XII, XIII, la gran vía comercial, el gran Amazonas del comercio de Europa entró en España por esa vía que era el Camino de Santiago. Y eso coincidió, lógicamente, con las peregrinaciones a Compostela. ¿Qué pasó? Bueno, pues que se aprovechó las necesidades que tenían los peregrinos, la gran multitud de peregrinos que pasaban, esa necesidad se aprovechó por parte del comercio de las localidades donde iba pasando. Y se va fomentando un comercio que luego veremos también muy basado en artesanía. Los artesanos llegaron a Europa, llegaron a España de toda Europa, artesanos y mercaderes, para establecerse a lo largo de todo el camino. Estamos hablando del camino francés, de la España cristiana en aquel momento, del Tajo hacia el sur, todo era
al Andalus. Ahí la cosa era diferente. Había otra economía diferente, mucho más bollante, más floreciente, aunque ya estaba en esa época empezando a decaer con los reinos de Taifa, pero evidentemente allí Camino de Santiago como tal no existía, no estaba, ¿no? Bien, había los mozárabes que sí que peregrinaban a Santiago, pero hablamos del camino francés, ¿no? En resumen, fue muy importante, importantísimo el papel que desempeñaron esas poblaciones del norte de España, del Camino de Santiago, para conseguir la transformación económica que tiene lugar en España en los siglos XI y XII, la Baja Edad Media, el comienzo de la Baja Edad Media. Es el momento en el que los reinos peninsulares del norte, los reinos cristianos, Galicia, lo que era el reino de Galicia, Asturias, lo que era el reino de León, reino de Castilla, que se vendrá más tarde, Navarra, empiezan a despegarse de una economía de tipo rural muy básica y empiezan a entrar poco a poco en una economía más moderna, comercial, artesanal, y todo eso gracias al influjo del Camino de Santiago. Eso es importante. Hasta tal punto es importante que los monarcas, los reyes, no son ajenos a ese tipo de crecimiento económico que trae consigo la llegada de tanto peregrino. Y así, en esas nuevas poblaciones, esas poblaciones nuevas se crean, se van a llamar burgos, se crean con una misión clara: abastecer a los peregrinos. Y esos reyes, en un afán de consolidar su territorio, que les va a servir eso para asentar población, para asentar territorio, van a otorgar a los que acudan a esos pueblos, a esos nuevos burgos, unos privilegios, como veremos ahora, excepcionales, muy excepcionales para aquel momento. Por ejemplo, en el año 1077, a finales del siglo XI, un rey, Sancho Ramírez, en Navarra, concede a la población de Jaca, que será centro neurálgico en el camino, entrando por los Pirineos, le concede, en aquel momento, fijaros, la cantidad de libertad que les concede en un momento, como estamos hablando de la Edad Media, les concede libertad para comprar y vender inmuebles, cosa que antes no existía en ningún sitio. Los que vayan a habitar esas poblaciones, vengan de donde vengan, pueden comprar y vender sus propiedades sin ningún tipo de impuestos ni ningún tipo de traba. Le concede libertad personal. Hasta ese momento era pleno feudalismo, la gente estaba ligada al señor. Libertad personal. Inviolabilidad de domicilio, algo que suena modernísimo, ya existía. Y les concede además, va a castigar con penas muy duras a los que falsifiquen pesos y medidas en el comercio y en la artesanía. Al amparo de esas concesiones se va congregando una enorme cantidad de gente en Jaca, en este caso. Eso era cuando la gente nacía, vivía y moría en el mismo cortijo. Y ahora se trasladan unas masas ingentes de personas, de población, desde Europa, atravesando Francia, se trasladan, hablaremos luego de dónde viene esta gente, ¿no? Se trasladan a vivir, a situarse en ese camino francés que está empezando a surgir ahora, ¿no? Al amparo de esos beneficios, que se llaman los fueros, las ventajas, los privilegios que les concede el rey, ¿no? Esos privilegios, además, ocurre una cosa: se van a copiar luego. El privilegio que el rey le concede a Jaca lo van a aplicar luego en un montón de poblaciones del camino. Poblaciones que voy a mencionar y que algunos que sois peregrinos de los que estoy viendo aquí, os sonarán muchísimo. Esos mismos fueros se van a aplicar a nuevas poblaciones navarro-aragonesas, como van a ser Estella, Sangüesa, Pamplona, Puente la Reina, y lo mismo va a suceder en el reino de Castilla, que va a copiar estos fueros, y en la parte más oriental de Castilla, Santo Domingo de la Calzada, Villafranca de Montes de Oca, Burgos, etc. Todo esto, ¿qué gente llega? Van a llegar artesanos, fundamentalmente, comerciantes, pero van a ser gente que su misión principal no es vender. Ellos lo que van a hacer va a ser producir lo que necesita la gente que va a pasar por allí. ¿Me explico? Bien. Y así, por ejemplo, en Sahagún, no me voy a enrollar mucho más en esto, hay una crónica que se conserva, las crónicas anónimas de Sahagún, que está ya muy alejado del Pirineo, está en el centro justo del camino francés. Alfonso VI le concede, en esa misma época, le concede el siglo XI, le concede una carta de población a Sahagún, para que la gente vaya a poblar allí, ¿no? Y dice las crónicas de Sahagún. Voy a leerlo en castellano antiguo, pero para que se entienda un poquito lo voy a castellano. Juntáronse de todas las partes del universo, burgueses no eran burgueses de clase social, sino habitantes de esas ciudades. Ayuntáronse de todas las partes del universo burgueses de muchos y diversos oficios.
conviene saber herreros, carpinteros, sastres, pelliteros, zapateros, escutarios, hombres enseñados en muchas y diversas artes y oficios. Y además, personas, dice así, de diversas y extrañas provincias y territorios y reinos. Conviene a saber gascones, de Gascuña, bretones, alemanes, ingleses, borgoñones, normandos, tolosanos, provinciales, lombardos y muchos otros negociadores, buscando el negocio, de diversas naciones y lenguas extrañas. O sea, la cantidad de gente que llega inmensa, buscando eso, el comercio, la artesanía, la venta de productos que ellos van a elaborar. Y no digamos ya en Santiago, cuando llegan a Santiago, los extranjeros que están viviendo en Santiago son impresionantes, sobre todo porque van a ocupar determinados oficios que tienen que ver, repito, con la artesanía, de oficios donde ellos ven posibilidades de lucro, de enriquecerse, sobre todo latoneros, concheiros, la famosa concha del peregrino, que fabricaban y vendían medallas, conchas, cruces y recuerdos a los peregrinos. Pero ya, para avanzar un poquito y casi terminar, me voy a referir a un caso concreto, un caso en la Edad Media. Luego lo compararemos al final con un caso en la Edad Moderna. Un caso en la Edad Media que sucede. El caso que yo llamo el gremio de los concheiros de Santiago. Un gremio, los concheiros. Concheiros eran los que se dedicaban a fabricar de manera manualmente conchas de latón, o de metal, o de plomo, que llevaban los peregrinos colgadas o bien en el sombrero o bien en la capa. Fijaros el peso que tenían los concheiros. Yo en la mesa redonda anterior, oyendo algunas cosas que se decían, me he acordado de esto, ¿no? Ahí se hablaba de la necesidad de unirse, hoy día, se hablaba de la necesidad de presionar para defenderse el sentido común, lo común de todo. Veréis cómo aquí ocurre ya, siglo XI, y dice así, siglo XII. En Santiago, en el siglo XII, empezaron a fabricarse conchas en metal, plomo y estaño principalmente, que se vendían a los peregrinos, quienes las cosían a su ropa junto con la clásica concha, la concha natural, ¿no? Muy pronto se generaliza rápidamente esa costumbre. Y fijaros si se generaliza rápido, que en poco tiempo, dice el Códice Calistino, que es el famoso códice, la gran guía del Camino de Santiago, del siglo XII, dice que se vendían esas conchas, no solo conchas, sino amuletos de todo tipo, se vendían en puestos colocados junto a lo que se llamaba entonces la Puerta del Paraíso, que también se conoció más tarde como, hoy se sigue llamando así, la Plaza de Azabachería, por la presencia de artesanos de azabache. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo se adaptaron aquella gente. Antes, en la mesa redonda anterior, se hablaba de cómo, creo que era Eduardo el que lo decía, cómo había que adaptarse a las nuevas formas, ¿no? Tú no puedes vender lo mismo que empezaste a hacer hace 30 años. Hay que cambiar y adaptarse. Estos señores, estos concheiros, empezaron vendiendo conchas de metal, que era lo que pesaba poco, era fácil de manejar. Me recuerda un poco a los vendedores claro, también de la escudería, los artesanos ya claro, un poquito empiezan vendiendo conchas de metal. Sí, en vez de postales, pues, y camisetas, efectivamente. Y enseguida, al cabo del tiempo, se adaptan para fabricar esas mismas conchas en un material mucho más rico, mucho más lujoso, que era el azabache, ¿de acuerdo? Que es como una especie de carbón, como sabéis, es un fósil, ¿no? Carbón fosilizado. Bueno, pues empiezan a hacerlo en azabache, más caro, sacan más dinero, más lucrativo, más laborioso, hasta tal punto que ya desaparecen y ya dejó de llamarse gremio de concheiros o concheros y se empezó a llamar gremio de artesanos de azabache, gremio de azabacheiros. Por eso la plaza de azabachería en Santiago se llama así. Pero no solo eso, sino que es tal la cantidad de puestos en un principio ambulantes, después acaban siendo fijos. De conchas de metal, todavía no han llegado las de los azabaches, conchas de metal que en el año 1200, claro, esos puestos se colocaban en la misma puerta, en una de las puertas de la catedral. La catedral es del obispo, vamos, del obispo de la iglesia, tío, con la iglesia hemos topado, ¿no? Entonces, en el año 1200, el obispo de aquel momento tiene que, en plan ordeno y mando, dicta unas ordenanzas regulando y autorizando la venta de conchas, pero no la venda cualquiera, como un derecho exclusivo de la Iglesia frente a los concheros. Es decir, oye, ¿quién va a regular esto? O sea, es la Iglesia, que está ahí en la puerta de la Iglesia, estos términos de la Iglesia, y aquí. Y en esas ordenanzas, ahí los concheros todavía no están muy unificados, no tiene mucho sentido todavía de un espíritu de cuerpo, digamos, hoy día, no tendrán muchos siglos más tarde, ¿no? Bueno, y entonces aceptan lo que dice el obispo, a regañadientes.
y se les permite seguir manteniendo sus puestos que ellos alegaban haber comprado o heredado antiguamente, pero el obispo dice que nada, que esto es mío. La Iglesia, en cambio, en ese momento se hace con el monopolio de la venta de conchas. Había dinero, lógicamente. Estableciendo, fijaos, que el número de puestos no debe pasar de 100 en un espacio, que es la plaza de la Azobachería. Yo diría que como 3 veces esto, no mucho más. Sí, Había, claro. el obispo tiene que decir, no más de 100, significa que habría muchísimos más. 100 puestos de concheiro, de artesanos de las conchas, ¿no? El número de esos 100, de los cuales, pero dice el obispo, ojo, de esos 100, 28 las tiene que administrar la Iglesia, 28 la Iglesia, el resto vosotros. El resto lo fueron arrendados los artesanos por 30 años. ¿Qué pasa? Que al cabo de los 30 años, amigos, el negocio es muy lucrativo, los artesanos se han organizado mucho mejor, empieza a haber una estructura ya casi gremial de lo que luego serían los gremios medievales, y entonces ahí ya le plantan cara al obispo. Era lucrativo el negocio, no cabe duda. Los conflictos con la Iglesia aumentan, lógicamente. 30 años después, otro obispo, Bernardo II se llama el obispo, firma una nueva concordia, tiene que firmar un nuevo acuerdo con los concheiros, con los artesanos, y ahí ya los artesanos tienen fuerza, presionan, y el obispo cede. Y el obispo le reconoce a los concheiros la propiedad de las tiendas, eso sí, comprándoselas, digamos, a la Iglesia, digamos, a cómodos plazos, ¿no? Pero son tuyas, mediante una pensión que se daba entonces, pero pueden disponer de sus tiendas para venderla o heredarla sin ningún problema, sin limitación. Pero, ojo, si la tienen que enajenar, no pueden vendérsela a ninguna orden religiosa ni a otra iglesia, para eso me la vendes a mí, al obispo, ¿me explico? Es decir, que no fuese la propia iglesia compostelana, no pueden vender a nadie, pero eso son suyas, las pueden heredar. Además hay otra nota que aquí no tengo puesta, y es que como pasase más de un año en que la tienda estuviese cerrada, automáticamente desaparecía ese derecho de propiedad y pasaba a manos del obispo. Se especificaba además una cosa importantísima, que todo aquel que quisiera, y esto es muy interesante para los artesanos también, para lo que estamos tratando, que todo aquel que quisiera ejercer el oficio en aquellos puestos de la plaza tenía que ser previamente admitido por el cabildo del gremio de los concheiros. Es decir, tenían que examinarlo los propios artesanos. Y ahora entonces el peso que tenía un gremio artesanal en este momento, hablando en el Camino de Santiago, concretamente en esto. Porque el obispo de Santiago era un rey, tenía más poder que un rey. Bueno, ya después los obispos del Mire llegó a acuñar moneda, bueno, eso ya no le tosía absolutamente nadie, ¿no? Porque ellos no solamente tenían privilegios sobre esto, sino sobre multitud de otro tipo de productos o artículos que se vendían. Ya terminó. ¿Qué pasa? Pues que empiezan a enseguida, otra cosa que pasa hoy día, y que me acuerdo y me recuerda mucho a lo que antes hablaba un poquito también, empiezan a proliferar enseguida las falsificaciones. Siempre hay pícaros por todas partes. Y lo que llamaríamos hoy competencia ilícita de las conchas, gente que hace las conchas en metal por su cuenta, las vende más baratas y tal, y eso es pérdida de dinero para el gremio y para la Iglesia, ¿no? Y debió ser tan grande el problema de las falsificaciones que la propia Iglesia acude al Papa, para que uno de los dos papas que interviene va a ser Alejandro VI, el Papa Borgia, acude al Papa para que determine que se prohíban las falsificaciones bajo pena de excomunión. Incluso el propio rey Alfonso X, el sabio, expone, dice en uno de sus escritos, dice: hay muchos hombres que hacen señales de Santiago, señales o insignias de plomo y de estaño, y las venden a los romeros que vienen o que van para Santiago, con perjuicio para la Iglesia. Y le comunica al rey a todos los subillas que están en el camino de Santiago, que velen para que nadie se atreva a hacer o a vender dicha insignia. Estos son un ejemplo muy claro, muy rápido. De control de calidad en aquella época, ¿no? De cómo exactamente, esto es un caso de aquella época, después veremos otro caso más moderno, ya del siglo XXI, si nos da tiempo al final. Sí. Es un poquito situarnos dentro de lo que es el peso que tiene a lo largo de la historia la artesanía, vinculada siempre con el comercio, lógicamente, dentro del Camino de Santiago y del desarrollo económico de los propios reinos cristianos del norte peninsular. Y de que no hay nada nuevo, después de tampoco, casi los artesanos siguen teniendo algunos mismos problemas de calidad, bueno, a pesar de que, ya pasando un poquito al presente,
a pesar de que Manuel está en la asociación, fue uno de los impulsores de la Asociación de Artesanos de los Pedroches, que ha funcionado y funciona muy bien, aunque en estos tiempos las cosas vayan paradas, que con un proyecto apoyado por los fondos europeos. Y bueno, ¿te imaginas a la asociación enfrentándose al obispo, a las administraciones cuando tenéis más o menos, como en aquella época? Más o menos ahora estamos en las situaciones más o menos parecidas de que hay que apoyar la artesanía para que siga adelante, porque ahora mismo somos vestigios de nuestros antepasados, somos vestigios vivos, los artesanos que estamos ahora mismo. Y si no se apoya, acabará desapareciendo, porque esto es una vocación, aparte de vocación, es una carrera. Cada oficio es una carrera. Y esto viene ligado, la artesanía, desde los albores de la historia de la humanidad, cuando empieza a caminar, es como el bastón que lleva el peregrino, es uno de los pilares fundamentales en la evolución de la humanidad. Sentó las bases para lo que ahora es presente, porque eso era la tecnología que había, la artesanía. Yo tengo una obra pequeña de una escultura y la tengo titulada Evolución o Revolución. Y representa, bueno, el caso fue que me lo encargaron para un concurso de tirachina y querían una ayuda, digo, pues más que una ayuda os voy a hacer el trofeo. Y entonces representa la horquilla del tirachina, pero está hecho con cantos rodados, que en el centro de la horquilla representa la cabeza del hombre y en uno de los brazos de la horquilla tiene una piedra. Entonces yo le tengo el título ese, que es Evolución o Revolución, que sería el momento en que el hombre toma conciencia o utiliza la piedra como herramienta o como arma para una actividad. De hecho, hay algunos documentales que se ven los primates utilizando la piedra para partir las nueces. Digo, en ese momento, por eso digo que está ligada desde los principios, desde que el hombre toma conciencia de sí, desde su punto de vista de la observación de la naturaleza, de la acción-reacción. Entonces ahí empieza a trabajar los elementos, el agua, la tierra, el aire y el fuego. Y el quinto elemento, que es el tiempo. A base de tiempo, todo cambia, porque el tiempo todo lo cambia. Entonces, el tiempo es el quinto elemento. Y ahí ya empezó a evolucionar el hombre, con la artesanía. Por eso... nunca había oído un enfoque tan filosófico. Yo, ¿no? Desde mi punto de vista, eso es como el Camino de Santiago. Es un camino interior también. Es un camino interior. Y un camino social e histórico. Estamos, que no es ahora, que ahora la artesanía, lo mismo en su concepto, está muy banalizado, porque a lo mejor representa que son adornos, que se pone... No, la artesanía es mucho más profundo. Además es un arte práctico, útil, no solo meramente decorativo, es para utilidad, porque el hombre, para su utensilio de su vida diaria, empieza a desarrollar sus herramientas para el trabajo, la caza, para las pieles, abrigarse porque tenía necesidad. Entonces es una búsqueda constante del hombre, es una búsqueda constante en la artesanía. Siempre se está aprendiendo técnicas, las ideas que tiene, que fluyan hacia afuera. Cada artesano tiene una impronta. Mira, hay un refrán muy antiguo, decía que el obrero trabaja con las manos, el artesano con las manos y la cabeza, y el artista con las manos, la cabeza y el corazón. Lo que pasa es que yo creo que ha evolucionado mucho los tiempos, esto sería al principio de la Revolución Industrial, ha evolucionado mucho los tiempos. Ahora mismo pues, los obreros tienen que estar súper formadísimos y trabajan con la mano y la cabeza.
el artesano con la mano, la cabeza y el corazón. corazón sustituyendo al artista, que el artista ya trabaja más con los bancos, una pequeña maldad con permiso, ¿no? Pero son partes más del sistema financiero casi que muchas veces del cultural. Entonces, los artesanos estáis sustituyendo ahora mismo en este nuevo camino que estáis sustituyendo a los artistas. Va evolucionando en el tema de que no se queda estancado solamente en lo práctico, sino que saca piezas también decorativas, de su idea, de lo que lleva en el interior, y la forma de pensar, también están haciendo piezas únicas. Es que el artesano, cuando está creando la obra, es el artista. Es artista, claro. Luego, cuando se pone a producir en serie, ya es artesano, porque es ya el trabajo más monótono, porque ya lo tienes asimilado, porque la pieza ya ha salido. Pero mientras está haciendo la pieza o la estás creando, el artesano no mide el tiempo, no lo mira. Por eso a lo mejor vemos que no es rentable en cierto punto, porque no valoramos nuestro trabajo, no le damos el valor que tiene realmente. Y entonces ahí quizás pues no ayude a la prosperidad tanto como se quisiera. Pues ya casi después de darle un repaso al pasado, vamos a ser muy breve en este último. Vamos a proponer también un poco de ideas para el futuro. ¿Querías comentar la experiencia que están llevando en Galicia? Sí, bueno, mira, antes hemos hablado, yo por lo menos he planteado, he puesto un poco, un caso de hace 1000 años, un caso del siglo XII, ¿no? Que era el caso de los concheiros, el gremio de los concheiros. Pero ahora yo me voy de nuevo a Galicia y quiero que veáis un caso, no sé si Antonio puede verlo ahí, pasa que habría que bajar a lo mejor la pantalla, ¿no? Un caso de ese mismo, del mismo gremio de los artesanos hoy día en Galicia, pero en el siglo XXI. Vamos a comparar ese caso de los concheiros del siglo XII, siglo XIII, con un caso del siglo XXI. Y yo me gustaría quizás bajar para que... ¿Puedo bajar? Sí. ¿Puedo moverme y bajar? Sí, sí. Mira, si Antonio lo mueve. Manolo, te hemos dejado un poquito detrás de la pantalla. No pasa nada, está aquí la cámara enfocando. No pasa nada. Se trata simplemente, es una cosa muy rápida, ¿no? Bueno, porque hay que verlo aquí porque es una aplicación en el móvil. ¿Cómo se la ingenia o cómo se valora la producción artesana en Galicia en este momento, pero vinculada al Camino de Santiago? Bueno, pues la propia Xunta de Galicia ha creado una aplicación móvil para móviles que ahora mismo funciona normalmente. Ahora lleva unos días que están ajustándola, estarán tocándola o algo y no se puede entrar con todo lo que tiene, ¿no? La aplicación se llama Obradoiros Abertos, talleres abiertos. Obradoiro es taller. La plaza del Obradoiro era por los talleres que había allí, precisamente labrando las piedras para colocarlas en la catedral, ¿no? Obradoiros Abertos, ahí lo tenéis, ¿no? Artesanía de Galicia. Pero está vinculada con el Camino de Santiago. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, pues todos, evidentemente todos los que han querido, que son prácticamente todos los artesanos de Galicia, que están en las 7 rutas que entran en Galicia del Camino de Santiago, camino portugués, camino inglés, camino del norte, camino francés, camino sudeste o Vía de la Plata, mozárabe, portugués, todos los artesanos que están en cada una de esas vías aparecen en esta aplicación. De manera que el peregrino va por allí, hombre, un peregrino no va a cargar en ese momento, va peregrinando, va caminando, no va a cargar con piezas por pequeñas que sea la mochila, pero sí es importante que las conozca y que las dé a conocer. Entonces aparecen, lo que pasa es que no están todos los caminos, y luego baja, sube si quieres, no, sube refiero más para abajo, ahí, baja entonces. Lugares de artesanía aparecen, ¿cierto? Todos los que hay en esta zona, cada uno de los caminos. Aparecen los talleres artesanos visitables, pincha si quieres ahí, uno lo pincha y ve los talleres artesanos que hay, y te dice exactamente qué es lo que tiene. Mágicos Gagarín, por ejemplo,
espacio de creación experimental donde se juega con la ilustración y la escultura en cerámica para obtener el saldo de gabinete y tal, la ubicación, donde está, la página web, todo. Otro, esto está en el camino francés, Kinga Haudec, lo mismo, taller de joyería artística, paso un poquito porque ahí veréis que hay de todo. El tigre de papel, artesanía en cartón piedra, taller de cuero, tienda de taller de cuero, las tiendas, todo, taller de marroquinería, el papel, en fin, todo. Hay otros que aparecen que son talleres de cantería, talleres de forja, de todo tipo. Están ahí, no cuesta ningún trabajo, pero el peregrino cuando llega, el peregrino, o no peregrino, cualquiera que tenga que ver, pero está todo, el eje central es el Camino de Santiago, todo lo que hay en torno al Camino de Santiago. Hombre, si esto parece... ¿Pero qué pasa aquí? Bueno, pues que en Galicia, yo no sé, las asociaciones de artesanos que habéis estado antes, no sé qué conocimiento tenéis de cómo funcionan en otros lugares de España, en otras comunidades, no sé si a lo mejor, bueno, Eduardo tiene alguna idea, pero yo sé que lo que yo conozco en Galicia, la artesanía, determinados sectores de artesanía están muy asociados, son potentes, tienen fuerza, siguen teniendo, ya la tenían en el siglo XIII, luego la perdieron, pero ahora, me explico, entonces todo esto hace que la propia Xunta de Galicia lo valore y lo meta en su propia estructura digital, ¿no? Tenéis puntos de interés artesanal, puntos de venta y luego la artesanía en el camino. Si pincháis, aparece, me parece que eso no está activa, ¿no? Camino del Norte, ves todos los caminos. Simplemente esto, no me lo llamáis. Veis un poco como una manera, otro caso. Veíamos un caso de cómo se enfrentan los concheiros en el siglo XIII a los obispos de Santiago, en Santiago, y cómo ahora, en el siglo XXI, esos herederos de aquellos concheiros, las múltiples variedades de artesanía que hay, son capaces de asociarse con un bien común, con una finalidad común. No que yo me asocie para ver cómo soluciono mi problema particular, que está muy bien, que hay que solucionarlo, sino qué puedo aportar a esto. Ahí está. Es un caso, bueno, como se llama así, obradoiros abertos, talleres abiertos. ¿De acuerdo? Pues, bueno, eso era lo que yo quería. ¿Tú? No, yo iba también iba a seguir, sí, iba a seguir también dando una idea para el futuro, antes de terminar con Manuel, que nos tiene preparada también una sorpresa y una forma muy bella de terminar la mesa de trabajo. Bueno, lo que pasa es que puede parecer muy descarado, ¿no? Pues venir a una feria artesanal para hablar de otra feria, pero es que es muy peculiar. El éxito que ha tenido, ya lo ven, por la 29 se ha tenido que suspender este año la edición de la Feria de Palencia de Artesanía y Camino de Santiago, uniendo esos dos conceptos. Le añaden también el turismo, pero quizás sea una forma pues para seguir trabajando por ahí, tanto en Arbolea como en proyectos, y bueno, y que Castro del Río pueda aprovechar de entrada a las poblaciones del Camino Mozárabe y de los dos ramales, el que va hacia Andalucía, hacia Granada, hacia Andalucía Oriental y a Málaga, ¿no? Dentro de la provincia de Córdoba, y convertirse en un referente dentro de la provincia de Córdoba de artesanía y del propio camino. No me voy a extender de esta feria en Carrión de los Condes, que lo pueden ver ustedes, y se pueden extraer muchísimas ideas y muy curiosas, ¿no? Solamente recordar que junto el Camino de Santiago, aparte de ser un camino que ha llevado peregrino, que ha llevado espiritualidad, que ha llevado también era un eje económico y político. Era una forma, el camino francés fue un camino casi imperialista de los francos, y pues donde entró el románico y el principio del gótico, ya un tanto así, mientras que los caminos del sur, el camino mozárabe, era un camino de conflicto en esa época, desde el siglo X en adelante, salvo las primeras peregrinaciones cuando todo era el califato omeya. Pero bueno, a partir del siglo X es un camino de conflicto, pero aún así también el mudéjar estuvo fluyendo a través de la Vía de la Plata y del camino mozárabe. Es decir, el arte y la política han estado tan ligados como la economía también a los caminos. Y bueno, solamente dejar este ejemplo, y quisiéramos terminar, me parece que
que Manuel, si quiere... Lo más visible de Sí, Ha quedado. lo vamos a sacar de la oscuridad para Como la artesanía, que lo un estamos final muy hablando especial. ahora. Invitándole porque, bueno, es un artesano, pero tiene un alma de poeta que, bueno, no sé por qué he dicho pero, porque parece que cuando se dice pero no puede ser otro. Aficionado. Yo creo que esto lo va a dejar claro. Bueno, ya para terminar también lo que estaba haciendo referencia, que somos los artesanos que estamos ahora, somos vestigios vivos de nuestros antepasados, Sí. donde abundaban tantos oficios y que su auge fue en la Edad Media, en el Renacimiento, que fue cuando se formaron, como ha dicho Isidro, los gremios. Y que ahí los maestros artesanos eran celosos de su oficio, no lo enseñaban así como así, eran muy celosos, y ahí es cuando se empezaron a formar los gremios. Y artesanía también es la palabra. La palabra, ya sea hablada, escrita o en verso, se llama poesía, porque hay palabras que matan y hay palabras que sanan, hay palabras que hunden y hay palabras que salvan. En la conciencia está cómo utilizarla. Y ya termino con un forjado de la palabra. Bueno, Eso está muy bien. lo cierro con ello. Se titula Vida y Destino. No voy a seguirte y no podrás huirme. Te estoy esperando. Abiertos tengo los brazos. Soy la sombra que te precede. Estoy a un paso, a un momento, a un instante de ti delante. Te ofreceré dulces tragos. Te ofreceré tragos amargos. Los dulces, de ti depende tomarlos. Los amargos, sí o sí, habrás de tragarlos. Seré lo que tú seas. Serás lo que yo quiera que sea. Podrás ver de mi reflejo, claro, si eres dotado. Tú habrás pasado, yo quedaré aquí. Quedaré hasta el fin, esperando al último enamorado. No quieras jugar conmigo, te habrás equivocado. Yo soy tu destino, y tú, mi fiel vasallo. Cierro. Eso es vida y destino. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Gato. Y muchísimas gracias a ustedes. Buen camino, ¿vale? Y nos seguimos si alguien viendo. quiere hacer alguna pregunta, estamos a tiempo. Y si no, bueno, agradecer a los tres vuestra Quería hacer un Sí. último detalle, Claro. que la artesanía debería de estar implantada en la educación, que se forme el artesano desde la edad temprana, los 15, 16, que es cuando se cría el arbolito, de chiquito, luego ya de grande, ya que se tuerce, no, porque siempre habrá personas que a lo mejor para estudios más profundos, profesiones de más envergadura, que necesiten más capacidad de memoria, pero a lo mejor tiene unas manos maravillosas para plantar su impronta, para la creación, y el tema de artes plásticas. Entonces eso debería de estar implantado en educación desde la edad temprana, que no se quede atrás, y porque hay gente que luego se pierde en mundo evanescente y luego nini, lo que decimos nini, nada, no son nada. Entonces, para que busquen una salida, que busquen en su interior, y eso debería de tomar en cuenta la administración, de que daría mucho fruto, de que si hay gente que sea capaz de crear, se crea su propio futuro, creará empleo y creará producción. No, yo veo bien que hay que mantener a la gente cuando no se puede, pero hay que dar una salida, no quedarse encerrado en la limosna, no. Hay que formar, hay que forjar a la juventud, que no se pierdan los caminos, porque es que van perdidos. Entonces, esta sería una salida estupenda en la artesanía, incluso para gente que tenga oficio, que llega a un punto de que le agobia el trabajo que tiene, que no se encuentra, debería de estar implantado como una materia opcional, porque aparte de, por ejemplo, soy médico, pero tengo la afición de crear mi pieza de barro o una talla de madera.
deberían darle ese aliciente, no quedarse estancado en la artesanía como los puestos de una feria, no. La artesanía es más profunda y viene de plantar los pilares a lo que somos los cimientos de lo que hay hoy en día la sociedad, de la evolución que tenéis. Ha sido, no, ha dejado el camino clarísimo y tratándose del camino. Una pregunta que tengo yo, ya que ya me pierdo, no sé, aquellos trabajos manuales que se hacían en los colegios, que yo recuerdo de pequeño, ¿eso sigue implantado en los colegios? De hecho, Se hacían con serreta. Hombre, no. Hombre, Bueno, yo, aquí tenemos al director del instituto que puede sí, un así poco hay, que además está en responderte. activo. Me acuerdo de pequeño, es que escuchando a Manolo Boliviana, me acuerdo de pequeño que nosotros ya teníamos esos trabajos manuales, Sí. nos daban una hora de trabajos manuales en los que participábamos haciendo nuestro barquito, haciendo nuestra esta de plastilina. Lo que yo no sé si eso se sigue haciendo ya o eso se perdió. No sé, si me- Allí tiene un director de un instituto aquí y bueno, una profesora también de otro instituto, o sea que pueden, yo ya estoy jubilado, puedo hablar con No, no lo sé, yo pero recuerdo que se hacía antes en el colegio cuando era pequeño. no sé, a ver qué piensa. Sí, es cierto, yo recuerdo perfectamente los colegios, trabajo de maquetería, y trabajo de manualidades, y trabajo con plastilina, y trabajo con barro, no lo sé, ¿no? yo creo que eso lo han dejado ya para el tema de las residencias, que yo veo para las enfermedades cognitivas es donde le aplican el tema de las manualidades y eso deberían de empezar en el colegio. Yo de hecho me llamaron, como Eduardo también ha comentado, que los colegios están interesados en visitar los talleres. Yo de hecho he ido al colegio a hacerle allí una demostración ligera, porque tampoco es de manualidades con alambre, no va a meterte en una cosa que sea más peligrosa, pero si hay actividades para que se inicie esa persona, para que tome contacto, y a lo mejor, pues oye, se está perdiendo unos valores de personas que luego se quedan apartadas del camino. Yo lo veo así. Esto es que yo, por ejemplo, con mi hijo que tiene ya 26 años, lo discuto mucho. Digo, y conmigo no te viene nada a las manos. Ya se trata de que tú te dediques luego a la artesanía, que independientemente tú puedas ser, pues yo es ingeniero de telecomunicaciones, pero como yo les digo, macho, digo, es que no tienes, papá no tiene esa habilidad, esa destreza. Digo, pues tengo esa habilidad y esa destreza porque yo creo que eso se aprende de pequeño, no se le viene nada a las manos para crear nada ni hacer nada. Pues yo digo que eso es una asignatura que yo creo que debería estar ahí plantada en los colegios, no ya en sí para dedicarte a la artesanía, sino para destreza y como en valor de la artesanía, vamos, pienso yo. Valores de la persona gana valores. Hombre, yo creo, y ahí en eso quizá me puedan corregir o asegurar lo que yo digo, los dos compañeros que están al fondo, ¿no? Antonio y la compañera. Eso ha cambiado. Los tres somos de secundaria, de instituto. Yo no sé, en primaria no lo conozco. Quizás en primaria tampoco, los que tienen niños pequeños quizás se haga poco. En secundaria esto se trató un poco de sustituir y tiene su sentido a través de dos asignaturas que son educación visual y plástica y luego otro que es tecnología, ¿no? Tecnología parece que va más enfocado hacia otro tipo de eso, pero depende también hay una programación que cumplir, evidentemente, pero también depende un poco del cada profesor, ¿no? No está arreglado como tal, pero en tecnología yo he visto en mi instituto profesores de tecnología tremendamente creativos, que han hecho que los críos realmente hagan sus pequeños proyectos, que son también creación, que a fin de cuentas no es pero una creación, pero no es tanto ya lo que es la artesanía. La arte plástica. En la educación visual y plástica, en plástica pues sí. Existe luego un bachillerato de artes, pero va muy enfocado a unos temas más concretos. No sé, las cosas cambian, yo no sé hasta qué punto. Yo creo que hoy día está todo más pensado, incluso la propia enseñanza, desde el punto de vista de la producción, es decir, de la productividad, de lo que tú tienes que aportar, pero como un productor más, ¿no? O sea, que evidentemente la artesanía produce, pero parece como si fuéramos de segundo orden. Más rentable la producción tecnológica, la producción, digamos, visual, en cuanto a lo visual ampliamente dicho. Pero la artesanía tiene también el valor para el tema de la restauración de todo el patrimonio histórico que tiene este país. ¿Se pierde? ¿Dónde vamos a ir luego? ¿A reclutar artesanos para el tema de la restauración? Hay una especialidad en Bellas Artes. ¿Habéis pensado en alguna rama de FP? Formación profesional, hace falta.
De hecho, yo y Eduardo, yo estamos en la Red Nacional de Maestros para la Construcción Tradicional y nos mandan para proyectos de restauración, pero claro, son proyectos muy ambiciosos que lo que te hace falta es mano de obra, porque una persona sola tienes que desenvolver un proyecto de tal envergadura que no llega. ¿Y dónde tienes la mano de obra para cumplir con esos tiempos, para que esos trabajos lleguen a su tiempo? Del mismo Castillo de Belalcázar me mandaron a mí, me han mandado para el tema de aquí de Jaén, pero claro, es que es tan ambicioso el proyecto que uno no va a cumplir con los plazos de entrega, porque necesita... Que tú dices, yo creo que quizás pudieron haber desarrollado en su momento haber cubierto un poco esa faceta, las escuelas taller. Hubo momentos que se crearon escuelas taller. Yo no sé ya ni siquiera si eso sigue existiendo, yo creo que ya no, ¿no? Escuelas como taller, tales proyectos. Creo que no. Y los que, por ejemplo, en Hinojosa, los tres somos de Hinojosa, ¿eh? Eduardo, él y yo. Hemos coincidido, simplemente. Bueno, y aparte de eso, yo siempre digo que mi segundo pueblo es Castro, lo sabe Antonio, no por dar coba, pero es verdad, ¿no? Bueno, pues en Hinojosa hubo varias escuelas taller, ¿no? De restauración, sí. ¿Notaste a raíz de aquellas escuelas taller, Eduardo, si hubo algún intento de integrarse algún chaval joven o algo en el mundillo vuestro de la artesanía? En la cantería sí salieron. ¿En cantería? Por ejemplo, no sé si te suena Magrasú, un taller de granito, surgió de y alfarería también. Y alfarería también. Sí, pero con la crisis sucumbieron. Que eso, el problema que la diferencia que hay es que eso se enfocaba más que otra cosa con un motivo de restaurar algo o de, por ejemplo, recuperar. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que cuando se terminaba el proyecto se acababa. Es muy diferente a lo que yo estaba hablando de la escuela de formación. Que la escuela de formación es para tiempo, porque das en el tiempo. Y lo otro era, por ejemplo, quería decir yo, porque salía, por ejemplo, un año una escuela taller. Estaba muy bien porque se invertían ahí unos cuantos chavales, y entonces, pues, pero el proyecto no se trataba de restaurar el tejado de tal ermita. Y cuando eso se acababa, pues se acababa. Que no duraba en el tiempo. Entonces, algunos de ellos hicieron cooperativas y sí empezaron a funcionar. Sí, hicieron cooperativas y empezaron a funcionar. Funcionaron. Pero claro, el tema de la restauración, ese es otro tema que es muy complicado, porque los edificios van a seguir ahí. Si no hay gente formada para que se restauren, porque lo que sí está claro que ahora lo que sí se trabaja mucho con maquinaria es la serie, trabajo en serie. O trabajo, tú le metes, yo por ejemplo he tenido que ir a retocar piezas a varias iglesias y varias ermitas y varios edificios artesanales. ¿Qué pasa? Que por ejemplo la pieza, a lo mejor con un copiador te sacan la pieza, pero madre mía, cuando se entra la pieza en el arco, por ejemplo, un arco, es lo que destaca eso. Ahí necesita la mano de un cantero que le dé forma para que pase más o menos desapercibida dentro de ese arco. Y he tenido después de echar piezas con un copiador, tenés que ir a retocarla y tenés que ir a moldearla de tal forma que pase desapercibida dentro de lo que es porque ahora son, por ejemplo, la catedral de la sierra, los pilares centrales que se hicieron, si tú recordarás eso, pues esos pilares hubo que tuvimos que estar tres canteros dándole forma a los pilares para que pasaran desapercibidos dentro de lo que es la estructura que tiene la iglesia por dentro. ¿Por qué? Porque en un principio, cuando las piedras llegaron allí, eso era, imagínate, piedras de 500 años con piedras cortadas con una máquina ahora de disco. Eso era escandaloso. Tuvimos que coger y fuimos tres canteros, un hombre de Alcázar, mi tío y yo, y darle forma, romper esquinas, tratar de darle la forma para que se vieran en el entorno más o menos como una restauración, sí, pero no no moderna, sino que pareciera que era del tiempo. De su tiempo. Claro. Por cierto, una pregunta, un inciso. ¿Las gárgolas de la Catedral de la Sierra las hicisteis vosotros, esas que se llaman? Sí, una gárgola que hay. Hay una gárgola que sustituyeron unas gárgolas que estaban ya muy mal, del siglo XVI. Mira, nosotros allí, para que tú te hagas una idea de lo que hemos hecho, yo te puedo decir de lo que yo he hecho allí. Relacionado con el Camino Mozárabe de Santiago, en Hinojosa del Duque, he hecho en una piedra grande que hay un pedrusco del camino trazado, de lo que hay, si lo has visto, una concha que hay de piedra en el albergue, es relacionado con el Camino de Santiago.
Y luego, pues, el pilarete de la monja confeccionista, También, en la fuente que hay en la Plaza de la Constitución, sí. también el Pozo de San Juan, una reproducción, porque el antiguo se encuentra en el Museo Etnológico. Pero eso sale ya del tema de la artesanía, que es otra cosa, que es más No, es que me ha un paso preguntado, más, es un paso más que la artesanía, es un poco ya casi antes. parte, Bueno, parte, nosotros, yo te digo una parte. cosa, yo es que... Hemos hablado antes y hay que diferenciar entre el proceso artesanal, porque puede ser que haya gente que no sean puramente artesanales, pero sí el proceso. Ah, Hay que distinguir también ese... que es un paso más, eso es verdad. Sí, Bueno, pero que de todas formas me ha interesado mucho lo que tú me has presentado de los oficios artesanos en el Camino de Santiago. En lo de la aplicación esa. Eso luego es cuando, muy interesante, ¿eh? cuando Eso es muy estés, como yo, interesante. hombre, Manolo es primo mío además, como estamos en contacto, Eso es muy yo interesante. le paso, cuando esté la Lo- aplicación lo esa, que pasa yo y vea lo que vuelva a pasa. estar activa, os la paso y a vosotros, porque es que es muy interesante. Es muy interesante. Es una ¿eh? manera. Mira, yo aquí hay dos cosas, que yo, una la he dicho ya, que la otra me la iba a callar, pero la voy a decir. En el tema del camino, artesanía, esto que estamos hablando, aquí no hay, que yo sepa ahora mismo, no sé si habrá algún político o alguien del ayuntamiento, concejal o no presente. Concejal, bueno, yo te quiero decir una cosa, mira, hay una cosa importante, esto de la aplicación se puede hacer, pero además, una cosa importante, yo llevo un tiempo ya insistiendo en que para potenciar el camino mozárabe, y por hecho y por ende, artesanía, gastronomía, todo lo que conlleve, es necesaria una asociación de municipios del camino mozárabe. Los municipios por los que pasa el camino mozárabe, y yo empezaría por la provincia de Córdoba, así de simple, tenían que estar asociados, no, oye, que yo estoy aquí, que nos hablamos, nos vemos de vez en cuando, no, asociados, con compromisos, con papeles delante, sea del signo político que sea, y con una finalidad, potenciar, desarrollar todo lo que puede tener de sí, todo lo que puede dar de sí, todas las potencialidades de un camino, un recurso que atraviesa, y que es el único, yo creo que es el único, que atraviesa toda la provincia de sur a norte, no hay otro. Dime también un recurso que sea común enteramente desde el sur, desde Encinas Reales hasta Hinojosa del Duque, llegando a la Extremadura, pasando por toda la provincia. O desde Alcaudete de Jaén, Baena, para acá, para acá. Eso hay que aprovechar. Y si los municipios, como tales municipios, están unidos, asociados, se consiguen muchas cosas. Una experiencia similar ya la tenemos en el Camino Francés, pero no en todo el Camino Francés, en Castilla y León. Y os puedo asegurar que en 2 años ha pegado un vuelco el Camino Francés para bien impresionante. Es una cosa que yo quería proponer, a ti como político, bueno, pues... Bueno, pero ya lo hemos hablado nosotros alguna vez y bueno, ahí está, que le hemos hablado esa unión de municipios a nivel técnico. Vamos a hablar. Y creo que la Asociación de Amigos del Camino de Santiago es el nexo de unión para que eso pueda ser posible y bueno, estos meses nos brindamos para eso, todo lo que haga falta. Que parece que no se pueden hacer cosas, pero que siguen como así. Sí se pueden hacer, mucho. Siguen pasando peregrinos, como te has dicho, ya has visto 5, yo ayer me crucé con alguno más, los peregrinos siguen estando en el camino y el camino sigue existiendo, ¿no? Lo que antes hablábamos, ya que me estoy enrollando mucho, no me permitimos, ya hemos salido un poco más en plan, más coloquial, ¿no? Lo que antes hablamos, que decía Eduardo que le gusta la aplicación esa y tal, está muy bien, está fantástica. Nosotros ahora mismo lo más que podemos hacer es colocar este tipo de información en nuestra página web, pero la página web de la asociación la ven mucha gente, muchos, pero no dice nada. Si tú lo tienes y suena mucho, oye, que esto lo hace la Junta de Andalucía, tío, y está aquí, ya tiene detrás el respaldo institucional de la Junta, apoyando a los artesanos y apoyando esto. Nexo de unión, el Camino mozárabe, en Andalucía. Oye, que son muchos, que estamos hablando de muchos pueblos, ¿no? Y muchos artesanos que están aquí, no necesariamente en Hinojosa o en Castro, pero es que puede haber uno que no esté en Castro, pero que esté en el pueblo de al lado, que no pasa el camino, pero que tiene vinculación con esto, o todo, ¿me explico? ¿No? Bueno, pues muchas gracias a los tres por estar aquí, invitaros a que volváis. Isidro, como ha dicho, en su segunda casa ya viene muy asiduamente. A Juan, pues que vuelva en la próxima edición, sea formato jornada, esperemos que sea en formato feria, que puedas disfrutar de esos artesanos. Y bueno, y Manuel, ¿qué decirte? Esta es también tu casa, esta es la casa de la artesanía y Arsolia ha estado siempre contando. Agradecido por la invitación. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Pues nada. Bueno, mañana seguimos. Buen camino. Gracias.